Buenos días, mi nombre es Jesús Castillo Estrada. Este es el proyecto de Instituto Arrayanes, semestre 3, Literatura 1, en el cual les voy a presentar una interpretación acerca de la novela de Franz Kafka, La Metamorfosis. Voy a abordar el contexto de la historia y del autor para poder hacer un análisis más profundo acerca de esta historia. Bueno, pues la historia trata de Gregorio Samsa, que vive en su casa con Gret, que es su hermana, la señora Samsa, que es su mamá, y el señor Samsa, que es su papá. Pues la hermana es una persona a la que quiere mucho, y cuando surge la transformación es el personaje que más lo acepta y que más pasa tiempo con él. A diferencia del señor Samsa, que es el dueño del negocio familiar en el que está a cargo Gregorio, y pues el señor Samsa desprecia por cómo se ve y por cómo es a Gregorio. También está su madre, que ama mucho a Gregorio, pero como surge la transformación, a la madre le da mucho miedo cómo se ve. Y pues cuentan en la historia que cada vez que lo ve se desmaya por cómo luce. Y pues continuamos con el análisis y la interpretación. Bueno, pues el contexto del autor es que él nació en Praga en 1833 y toda su vida escribió en alemán. Sus obras presentaban características un poco absurdas e irreales, pero las utilizaba para representar acontecimientos importantes de su vida o de la época en la que él vivía con semejanzas similares. Por ejemplo, él en su historia de la metamorfosis utilizó el escarabajo o la cucaracha para representarse a él mismo, porque era como él se sentía. Se sentía que no podía salir a la calle sin que lo notaran diferente o que su familia no lo quería tanto por cómo era o cómo se veía. Y pues esta historia de la metamorfosis que publicó en 1915 fue la más famosa que tuvo a lo largo de su vida. Y pues lamentablemente Franz Kafka murió de una enfermedad en Austria en 1924. También investigando un poco acerca del contexto en el que Franz Kafka vivió, en el año en que se publicó su libro de la metamorfosis, la Primera Guerra Mundial empezaba a tomar fuerza en Europa, es decir, se estaba expandiendo por todo el país. Es un hecho que de seguro repercutió en la vida de Franz Kafka, porque como era de origen judío, de seguro fue algo que afectó en la manera de vivir, porque de seguro se tuvo que quedar encerrado en su casa, no podía salir a cualquier cosa que tuviera que hacer, y pues vivía con miedo por la guerra. Otro hecho que le ocurrió en esa etapa de su vida fue que en 1918, 3 años después de publicar La Metamorfosis, el país en el que vivía, Praga, se constituyó como la capital de Checoslovaquia, y pues de seguro hubieron demasiados cambios en su país y en la zona en la que vivía, en su sociedad, que también pudieron involucrar en su vida diaria. Bueno, pues en conclusión es importante entender el contexto del autor para poder entender sus obras. Como fue la etapa de la Primera Guerra Mundial, se ven reflejados temas en la historia, por ejemplo, de la autoridad, de la soledad y el aislamiento, y también de la culpa y la frustración que sufre este personaje. A medida que avanza la historia, surgen cambios físicos que reflejan cambios en su mentalidad o cambios internos, de cómo se va sintiendo, se ven reflejados en el personaje del escarabajo. Y pues
es importante aprender antes el contexto del autor para comprender bien una historia y poder hacer tu interpretación sobre ella. Ya para terminar, podemos rescatar de Franz Kafka y de su historia, pues que nos aportó una manera de representar tus sentimientos, la época en la que vivías y cómo te sentías en los personajes de una historia. También me gustó mucho que no usa una manera literal, sino que lo representa con cosas que no son reales. Por ejemplo, pues está claro el personaje de la cucaracha gigante, pues obviamente no es real, pero representaba cómo le estaba pasando en esa época, cómo se veía él a sí mismo. Y pues eso fue todo por el análisis y la interpretación de la obra de la Metamorfosis. Y pues muchas gracias.